Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, 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 ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por seguir nuestro programa. Y entonces el día de hoy tenemos la segunda parte de manejo de ansiedad. Voy a compartir nuestra pantalla para continuar como con un pequeño resumen del manejo de ansiedad 1 y a partir de ahí abordaremos la sesión del día de hoy. ¿Cómo ha estado tu programa? ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás encontrando frutos? ¿Estás encontrando oportunidades? Ojalá que así sea. Entonces, una vez más me presento, soy Leticia Castellá, directora del Centro de Desarrollo Yolosha, y estoy contigo para acompañarte en este tema de manejo de la ansiedad. Tema fundamental, entonces veíamos la sesión anterior, porque no responde de mi voluntad tener o no ansiedad, es una respuesta fisiológica que se descarga y se desprende desde nuestro sistema nervioso central, es imparable y responde a la lectura del medio y de lo que nosotros consideramos peligroso o no, con factor de tener miedo o no en ese tema. Vimos que entonces todos los seres humanos pasamos por 3 fases según Hans Selye, que dice entonces que comenzamos con la alarma, con el manejo en nuestra ansiedad, con un punto que se denomina alarma y que es el punto correcto. ¿Es el punto correcto para qué? Para poder accionar la fuerza hacia responder ante un estímulo que es necesariamente de precaución porque tiene el componente de miedo. Alarma multiplicada por todos los días vivo alarmas, pequeñas alarmas, nos caminamos entonces al punto de resistencia. Y en el punto de resistencia, entonces recordar que hay un punto en donde eso también, como todo, se agota. Y entonces llegaríamos a un punto de agotamiento como tal, fisiológico o emocional, el famosísimo burnout, el famosísimo síndrome psicosomático que te impide moverte, y que no necesitamos llegar hasta allá porque la última manera de detenernos por estrés se llama perder la vida. Y esto es un componente biológico que compartimos todos los seres humanos porque es una respuesta natural ante las situaciones que ponen nuestra vida en riesgo, real o imaginariamente. Vimos entonces que los factores que nos generan estrés básicamente son, como vamos a ver ahorita en nuestra pantalla, entonces son algunos factores para englobar. Tenemos ahí entonces el ambiente, que ya lo vimos la vez anterior, toda la información que estamos recibiendo de manera cotidiana sobre lo que estamos viviendo, sobre lo extraordinario, sobre cómo está la inseguridad, la no seguridad, si es el planeta, si es México, si es tu colonia, si es el ambiente, su información, el aire, la contaminación por ruido, la contaminación de noticias, toda esta carga de información denominamos ambiente y es valga pues, un caldo en el que nos cocinamos ya todos los días sin darnos cuenta. Factor de estrés cotidiano que seguramente tus alarmas están sumadas ahí de manera continua. Después, el manejo de tiempo que vimos la vez anterior, ¿no? Que vimos entonces como un factor entonces de reordenar nuestra existencia, a ver cómo le hacemos a que nos quede lo más proporcionada en esas 3 fracciones que vimos como posibilidad de equilibrar nuestra existencia. Espero que tu tarea estés haciendo algún compromiso ya cumplido porque tú eres el que mueves tu vida, sobre cómo vas a equilibrar el factor tiempo, porque ese siempre va a contar mientras tengamos este esquema de vida que es el gregoriano y que es correcto para entendernos cuándo encontrarnos y cuándo hay que cumplir con una tarea o con un curso o con lo que sea. Es correcto, pero el manejo de tu tiempo y de tu estrés es sí responsabilidad tuya. 888 es el ideal. ¿Cómo vas a alcanzar tú una parte siquiera lo más proporcionada posible para que el desequilibrio del manejo del tiempo te afecte lo menos por tensión? Y en tu espacio de reflexión personal y de manera puntual trabajamos el tema del pensamiento, de la posibilidad de encontrar aquellos pensamientos taquigrafiados, genéricos, que nos hacen reaccionar porque es parte del catálogo que heredamos de nuestros padres, de nuestra cultura,
y son contenedores de pensamiento que generan, entre otras cosas, al ser automáticos y generalizaciones, generan estrés. Y el día de hoy, entonces, como segunda parte, iremos entonces al espacio limitante y a los afectos, que es el punto focal de nuestro programa. ¿Cómo le vamos a hacer para ayudar a otros en este momento de transición, ayudándonos, por supuesto, primero a nosotros mismos? Entonces, el siguiente punto que genera estrés se llama espacio limitante. Espacio limitante. Entonces pensamos a lo mejor en esas aglomeraciones en un elevador en donde se meten 4 o 5 personas y te quedas así como, bueno, yo no sé si vuelve a ocurrir, pero al menos ocurría antes, que podíamos entonces sentir la presencia de otra persona muy cerquita, o como en el metro, o como en situaciones extraordinarias donde sentimos la presencia de otro de una manera muy cercana, nos hacen la referencia clara de cómo el nivel de tensión se eleva. En un elevador, por poner este genérico que seguramente hemos vivido, lo primero que hace una persona es descontactar con la mirada de los que van en ese espacio que está cerrado y es limitante y enfocar su atención, por ejemplo, a vamos en el 3, vamos en el 2, vamos en el 1, planta baja. Estamos mandando nuestra mirada a algo que evidentemente sabemos que va a ocurrir, pero que nos permite establecer que la cercanía, por ejemplo, de cuerpo a cuerpo es menor de la que desearía, y entonces para evitar la agresión lo que hacemos es desfocalizar. Está comprobado que la estrechez de espacio provoca mayores índices de agresión. Este principio de manejar los vagones del metro en la Ciudad de México en horas pico, algunos entonces, o en horas ya a veces continuas, vagones de mujeres, vagones de hombres, tiene también que obedecer sobre este principio. Mayor índice de agresividad, ¿en dónde? En un espacio comprimido, cerrado, donde muchas personas invaden esto que sabemos que tenemos, que se llama como espacio personal. El espacio limitante es un factor generador de estrés desde siempre. Todos sabemos que hay un espacio donde nos sentimos cómodos y otro en donde sentimos que el otro se pasó. Se pasó no necesariamente ni siquiera porque haya entrado en contacto con nuestro cuerpo físico, pero sentimos que es demasiado cerca. Hay personas que son muy apapachonas, hay personas que son muy restringidas en ese sentido, pero sabemos que en la media hay como una distancia que nos acomoda, y a partir de ahí a todos nos genera estrés. Se llama espacio propio y tiene una medida para algunos autores, para algunas personas, más o menos de 1 metro, metro y medio, fíjense nada más, para que no se nos olvide la distancia que estamos también teniendo como límite por esta situación sanitaria que vivimos. Pero es más o menos la distancia que dicen desde antes las personas que saben de el campo de interferencia entre las personas, y a una distancia social, laboral, por ejemplo, que es nuestro tema, es correcto más o menos 1,5 metros de cada persona, es decir, donde estiramos nuestro brazo, más o menos esa distancia alcanzamos a sentir un espacio de comodidad social, laboral. Por supuesto que las relaciones más cercanas van un poquito más acortadas en ese sentido, y sentimos de todas maneras la posibilidad de sentir en la confianza de que el otro se aproxime a nosotros. Pero el espacio necesita ser considerado indispensable cuando trabajamos en áreas que son pequeñas y convivimos varios, o en esta circunstancia especial y particular que estamos viviendo, donde si estás con tu familia en casa, entonces sientes el tamaño más real de tu espacio físico que denominas hogar. Porque no es el tamaño de metros, sino la cantidad de vivencia que se hacen en algunos metros y que podamos sentir la necesidad de hacernos hacia atrás. No es de la persona a veces, es del continuo de brindar mi espacio personal a la convivencia. Es un factor fundamental de entender. Lo mismo cohesiona que rebota en el espacio personal. Entonces, tenemos un factor agregado entonces en la actualidad que se llama espacio limitante. También tengo un espacio limitante de movimiento
Tengo un rango de movimiento en mi vida menor que el que acostumbro. Por supuesto que sí, todos estamos más apretaditos en lo que podemos hacer y lo que tenemos de libertad para poder movernos. Y eso es un factor entonces estresante que tenemos continuo en estos momentos. Y por si no fuera poco, entonces tenemos el factor que hemos venido rastreando durante los demás módulos de nuestro programa, que es las emociones. Y las emociones están íntimamente ligadas entonces a nuestro factor de éxito, diría esta lámina en el principio. Se dice ahí que nuestro coeficiente de éxito en la vida tiene que ver con básicamente el manejo de nuestras emociones. Ahí dice 77% y 23% de nuestras capacidades intelectuales. Sí, podemos ser brillantes, podemos ser genios, podemos tener una capacidad de resolución de problemas, de encontrar la pista, de saber cómo gestionarla, de llevarla a cabo, de entenderla, de asimilarla. Factores, entonces, intelectuales. Pero si no sé traducirlo en las relaciones laborales o en las relaciones personales, entonces soy el científico que, para poner un ejemplo, es como más trillado, ¿no? Entonces soy el científico loco o soy el artista descabellado. Genios, pero con una situación social particular, porque cualquiera que esté en estos dos ámbitos sabe que una persona apasionada de la creación, ¿no? Un científico y entonces un artista está apasionado de la creación y entonces su contacto de la vida social o es carente o poco estable o disruptivo, como lo sabemos de múltiples personalidades de la historia. Los factores intelectuales son indispensables, razón, emoción, vimos todo un módulo, pero los factores emocionales van por arriba y son los que básicamente nos generan mayor nivel de estrés, porque nos hemos acostumbrado a que no es algo a sentirse, hemos dicho, que es algo a no prestar tanto atención, que está bien sentirlo un segundo, pero ya. Qué bueno que en un velorio, qué bueno que ya descansa. Y te quedas tú diciendo, sí, de veras, órale, ¿no? Ya pasó, lo más difícil ya pasó. Frases súper conocidas o la incapacidad de pronunciar palabra cuando tienes un deudo enfrente. ¿Cómo? Sí, en los velorios es los lugares más fáciles de mirar, cómo la gente le cuesta muchísimo trabajo aproximarse al dolor. Antiguamente había personas que se llamaban plañideras para llorar explícitamente en los velorios, para provocar que las personas se fundieran durante esos días de duelo, en ese sentimiento que es el de la pérdida. Ahora sabemos la graduación de nuestra incapacidad, por ejemplo, o de nuestra distancia, para poner una palabra más efectiva, de nuestra distancia hacia la sensación plena de tristeza. Los velorios, poca gente en realidad está en contacto con su sentir pleno. A veces de verdad por el shock, a veces porque de verdad el contenedor exterior no ayuda y en vez de decirte a ver y llorar un rato con el recuerdo de esa persona o lo que fuera, nos invitan entonces a, oye, ¿cómo va tu gatito en tu casa? ¿Bien? Ajá. Oye, ¿y el proyecto que tenías, qué estás haciendo? Ah, también, sí. Notamos muchas cosas cuando los estados emocionales son altos, para poner ese ejemplo de un velorio, de un momento álgido emocional, evidentemente. Pero la habilidad de manejar nuestros sentimientos no ocurre cuando está nada más lo alto, ocurre durante todos los días de nuestra existencia. La mayor parte de nosotros diría, pues no sé bien cómo estuve, si estuve más triste que antier o menos, pero sí me siento mejor en esta temporada, pero no tenemos una conciencia plena de nuestro día a día y la habilidad de manejar nuestros sentimientos y emociones y saber discriminar entre ellos nos permite guiar el pensamiento y guiar una acción correcta. No lo dejaré de repetir en todos los programas, ese es el camino. Necesitamos responder a que la biología, es decir, esta información, emoción surge y necesitamos estar claros cuando surge para poder dirigir la emocionalidad a un lugar asertivo.
Por supuesto, del uso adecuado de estas descargas químicas, emocionalmente, psíquicamente impactantes, siempre aunque sean placenteras. Dependerá del buen manejo de estas, dependerá nuestra salud física y mental, nuestros afectos, nuestra vida afectiva, nuestro desenvolvimiento social, profesional, por supuesto, por ende, entonces económico. Sí, claro. Si yo tengo muchísima ansiedad, entonces soy muy proclive a cualquier tipo de adicción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con la ansiedad uno quiere que se satisfaga algo y entonces o me puedo comer muchas cosas o me puedo quemar muchas cosas en gastos o me puedo desbordar de muchas maneras. Entender que necesito aprender, porque todos necesitamos aprenderlo en algún momento, a cómo dirigir esa descarga que ya ocurrió en mi cuerpo por la interpretación que le di al suceso. Me va a hacer la vida más placentera, menos estresante, por supuesto, entonces dice igual a una vida más sana, física, intelectual, emocional y espiritualmente. Entonces, recordemos este pequeño esquema. Lo primero es la toma de conciencia. ¿La toma de conciencia de qué? Pues bueno, de lo que estoy sintiendo, de mi aquí y ahora, dirían algunos autores. La aceptación de lo que estoy pasando en el momento presente. Hoy me siento más animada y entonces describir que ese es el momento tal como lo estoy pasando. Hoy me siento muy apachurrada, no, ¿para qué me peleo con eso? Primero tomo conciencia de lo que siento, de mi nivel energético, de lo que puede corresponder. Acuérdense, 5 correspondencias, no es tan difícil. Estoy animado, entonces tiene que ser amor o alegría. Estoy un poco desanimado, será tristeza. Estoy un poco hacia adentro, será miedo. Me fui para adentro, entonces en la introspección que requiere la digestión de información, o estoy en alto de energía y estoy intolerante, pues entonces estoy en enojo. No hay más que 5, está fácil. ¿Cómo está mi estado anímico, mi nivel energético, a qué corresponde? Y digo, pero si estoy enojado, ¿de qué estoy enojado? ¿Qué me pasó? ¿A qué le estoy queriendo poner un límite? Acepto y regulo. ¿Cómo regulo? ¿Te acuerdas que vimos algo que se llama respiración en movimiento? Hoy vamos a entrar mucho más profundo. Pero la regulación es la que me permite la contención y dirección. Entonces me digo, respira, porque en este momento enojarte con tu jefe no es posible. Si te sale así, te va a salir espantoso y necesitas analizar. Entonces estamos ahí el análisis. Pero entonces le regulo negociándole a mi cuerpo y a mi presente. Ok, ahorita no es el momento porque necesitas digerir algunas cosas que seguro son propias, porque te enojaste, tuviste un pico y necesitas aceptar que eso es tuyo. Lo regulo conteniéndolo, más no negándolo, para llevarlo al análisis y decir, ok, sabiamente qué sí puedo decir ahorita y expresar parte de ese sentir en el momento presente. A medida que van coincidiendo conciencia con expresión en el momento actual, es decir, tiempo presente, estamos llegando a una cuestión que se llama carga y descarga continua de nuestro organismo y nos garantiza salud. Eso sí, nos garantiza salud ese esquema. ¿Qué pasa si yo puedo entonces, al llegar a la conciencia aceptación, en la regulación, en el momento presente, saber que me estoy molestando de una cuestión que solamente es poner un límite, mi enojo no va a pasar a descarriarse? Entonces puedo pasar al análisis formal de cómo estructurar la frase que conviene con esa energía. Fíjate que entonces, de verdad, con lo que acabo de recibir de tu parte, no estoy de acuerdo en tomar una decisión en este momento. Suficiente límite, presente, analizada y expresada, la necesidad se cubre y se satisface homeostásicamente en el cuerpo. Y estamos hablando de fisiología. Si no lo puedo hacer, entonces en el momento de conciencia, aceptación, regulación, respiro, incorporo la información y digo, pucha, estoy más enojada de lo que puedo reconocer y si abro la boca se me va a salir. Entonces, ¿qué hago? Respiro, tomo conciencia, negocio conmigo que en cuanto llegue a mi casa
descargo esa energía. O si puedo irme a la caseta del baño, también se vale hacer una técnica que vamos a ver en un momento. En la caseta del baño, en la parte de la oficina, en mi baño porque estoy haciendo home office, en el carro. Mil gentes van haciendo esas cosas a veces por ahí. La regulación entonces es la posibilidad de saber si tengo o no el lugar para expresarlo a continuación y si es conveniente o no. Están como juntos análisis y regulación. Estoy haciendo un continuo de respiro, analizo y digo que sí puedo. Y solamente entonces expreso lo que sí puedo y me negocio para el siguiente momento, que es posible, de descargar completo como si sí lo hubiera podido hacer si no tuviera consecuencias del orden social y emocional de lastimar o agredir a alguien. Decir todo lo que uno piensa en el momento que uno lo siente no necesariamente es la respuesta emocional más correcta. Y entonces hablamos de que en ese sentido está nuevamente este esquema que ya vimos, nada más para recordarnos que están juntos emoción, pensamiento y necesidad. Si no rastreo la necesidad y no queda satisfecha la necesidad, es imposible mantener la alegría y la paz. Entonces, mis afectos es una de las fuentes de generación de tensión porque no tenemos manejo de ellos. ¿Por qué? Porque las reprimimos, las manipulamos, las negamos, las anulamos. Y esto implica un conflicto interno, porque cuando siento la necesidad de poner un alto, voy a sentir enojo sí o sí. No quiere decir que se me desborde el enojo, pero de que lo siento, y la descarga va a estar. Ok, de maneras sutiles o no tanto, todos nos hacemos sentir un poco mejor o mucho peor como parte de cualquier contacto que mantenemos. Sí, todas las personas entramos en una sintonía, en una danza que ocurre por las neuronas espejo. ¿Te acuerdas que vimos la vez pasada? Entonces, hacemos lo que hagamos, nos hace sentir o mejor o peor el contacto con alguien porque entonamos en su estado anímico y sobre todo si no estamos conscientes de ellos. De cada encuentro, entonces tendríamos que llevar nuestra escala de poder decir qué tan nutricia o qué tan tóxica está siendo esa relación de cada relación que sostenemos. ¿Por qué? Porque me está reflejando a mí algo de mí. Si son neuronas de espejo, quiere decir que eso que está allá puedo entonarlo porque yo también lo tengo y lo tengo a lo mejor en activo con esa persona porque está pendiente con eso o con alguien más. Entonces, cada relación necesita una medida. ¿Qué tan tóxico, nutritiva la vivo? Nutricio, por supuesto, lo que nos hace crecer, expandirnos, reflexionar, nutrir de información, tóxico, lo que lastima, lo que arruga, lo que empobrece al otro, lo que lo deja sin ganas, lo que lo deja trabado. Y un par de autores, yendo a la parte del texto azul, un par de autores que se llaman Williams y Sterman, descubrieron que así los denominan ellos, socialmente ineptos, al no saber sintonizar los sentimientos de los demás, eran un peso muerto para el esfuerzo general. Estamos hablando de trabajo en equipo. Las personas que tienen mayor dificultad de sintonizar y empatar con el sentir de otro ser humano y en general con su equipo de trabajo, son peso muerto para el esfuerzo general, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber poca habilidad de resolver diferencias y va a haber poca capacidad de comunicación. Entonces tendríamos que comenzar, por ejemplo, a mirar a nuestros compañeros que tienen menor capacidad de interacción en comunicación o en solución de conflictos como alguien que le está pasando algo emocionalmente que no está siendo tan apto y necesitaría lo que necesita cualquier habilidad. Lo primero se llama conocimiento, después réplica para ser practicada y lo tercero entonces tener la actitud correspondiente que viene de la habilidad, que viene del conocimiento. ¿Ok? Entonces,
ser inteligentes. Es la capacidad de responder a las exigencias, de entender, de comprender y de adaptarse al entorno. ¿Ok? Necesitamos ser muy inteligentes para pasar este tramo de la existencia. Estas exigencias son tan diferentes que necesitamos no una, sino varios tipos de inteligencia. Y entonces quedarnos con el reducto de soy una persona inteligente por tener capacidades de coeficiente intelectual, tendría que ser razonado desde entender que falta la otra mitad, que se llama inteligencia del coeficiente emocional. Nuestra columna del lado derecho entonces nos dice que tenemos que ser tan inteligentes en nuestra habilidad de relacionarnos como en la de reflexión y meditación, ¿no? Que dice el CI. Y nos vamos a ir sobre la derecha nada más. Por supuesto, cuando tenemos un buen nivel de inteligencia de coeficiente emocional, lo que hacemos es salir prontamente de las cosas porque lo que tenemos son ideas frescas y nuevas. Está conectado, por supuesto, con la creatividad, con el fluir en la vida, con la rapidez y la impaciencia, porque quiere lo que quiere cuando quiere, pero no quiere decir que se haga exactamente así. Quiere ver la resolución que vaya hacia el lugar de menor costo emocional. La información, por supuesto, durante el dominio de nuestra inteligencia emocional, la información es maleable, no quiere decir hiperflexible y entonces no hay límites, quiere decir maleable, moldeable de acuerdo a la circunstancia presente, sin estatutos demasiado rígidos anteriores. Es globalizador, es decir, tiende a tener la mirada de la inclusión para empezar a mirar el tema que nos viene a continuación en nuestro siguiente módulo. Es globalizador e incluyente. Está orientado, por supuesto, primero a entender una persona con un alto coeficiente emocional, a entender los sentimientos. Por supuesto, tiene que ver con el hemisferio derecho, ¿sí? Con nuestra capacidad de sentir, con creer en nuestras propias decisiones que vienen desde una parte sí digerida desde lo racional, pero por supuesto de creer en las propias decisiones, de creer en las personas y en las situaciones más que en los datos y en las posturas, de actuar de cara al futuro y esperanzado, porque tiene que ver con sentir. Y entonces es una puerta de salida para lo que el CI, coeficiente intelectual, entonces el lado izquierdo, para lo que el coeficiente intelectual nos manda todo el tiempo como informaciones de estrés. Ah, caray, sí, claro. Si funciono desde el lado derecho con mayor digestión y poder decir lo que estoy sintiendo es lo que siento, dijimos aceptación, entonces dijimos regulación con la parte racional de estar analizando qué voy a expresar, quiere decir que estas dos inteligencias están juntas y equilibradas. Una, es decir, darle peso al 100% a mi razón, me va a mantener en un estrés innecesario y brutal, porque la hiperreflexión me lleva a la obsesión, porque la acumulación de datos es solamente peso muerto, porque el tiempo y la calma no existen desde la cabeza, todo existe en el pasado y en el futuro, porque está dirigido a qué, a pensar, examinar, a revisar, a constatar, y hay muchas cosas que no vienen desde esta parte. Te invito entonces a pensar conmigo y a sentir conmigo que la solución está en bajar un poco de la cabeza para integrar con qué estoy sintiendo de lo que estoy pensando, para saber qué necesidad tengo, a qué emoción me estoy remitiendo y poder digerir mi información. Y por supuesto, cuanto más cuando voy a estar con alguien más que va a estar igual que yo. La inteligencia entonces emocional es un instrumento eficaz para resolver una situación delicada con un compañero. Por supuesto que sí. Dentro de más sea capaz de integrar razón, emoción, qué estoy sintiendo de lo que me está diciendo, qué me está diciendo, pero cómo lo está diciendo y cómo lo está sintiendo, dentro de más pueda interaccionar en estos dos niveles, personal y relacional, entonces voy a tener una solución más acompasada y suave para tratar inclusive los temas más difíciles con un compañero. Por supuesto, es la habilidad ganadora de cualquiera que sabe de ventas.
Es cerrar un trato con un cliente difícil, depende de un timing que tiene que ver con la emoción y no con la razón, no con el dato duro presentado, sino cómo presentaste el dato. Por supuesto, es una habilidad hasta para criticar a tu jefe. Es una habilidad para preservar en una tarea, para perseverar en una tarea hasta cumplirla. Se llama motivación y la motivación tiene que ver con sentir. Si no sientes, te vuelves mecánico, te vuelves una máquina que va rápido o despacio. La motivación es sentir. Y si perseveras hasta conseguirla, entonces tienes seguramente algo de motivación, si es que no eres nada más pura razón. Si tienes entonces un buen coeficiente intelectual, perdón, emocional, puedes enfrentar retos, enfrentar otros retos, perdón, que afecten nuestro éxito. Claro, te puedes dar cuenta más fácilmente que hay otras opciones más fáciles. Si sientes lo que te estás negando a sentir y una vez que lo pasas, entonces viene la resolución desde la parte cognitiva, por ejemplo. Entonces, la inteligencia emocional se utiliza de forma intrapersonal e interpersonal. Si yo me trato con miedo y angustia todo el tiempo, así voy a tratar a todos. Si yo me trato como descortésmente, punitivamente, porque me mantengo en miedo, así voy a tratar a los otros. O por enojo también podría ser la misma versión. Entonces todos vamos a este paso porque así es. Sí, porque así me estoy tratando internamente. No hacemos nada que no nos hagamos. Eso es totalmente cierto. Intra e interpersonalmente. Entonces, la ruta de salida para tener menos estrés. Reconocer los propios sentimientos parece tan difícil, pero es de verdad parte de la chamba, de picar piedra todos los días para decir que sentí de esto, con que conecté, claro, y ser auto-honesto. No se trata de andarlo contando y divulgando, es primero conmigo. Claro que me molestó, bueno, pero claro que eso sí me dio miedo. Ah, pero no, sí sentí corazoncito y sí sentí mariposita. Reconoce tus sentimientos, es contigo. Dentro de más, podamos reconocer cada momento lo que vamos sintiendo, más tendremos una buena base de inteligencia emocional, porque lo primero que hago es aceptar que ese es mi mundo emocional, bueno o malo, pero al menos lo estoy empezando a dibujar para mí, para tener con qué trabajar. Si no lo dibujo para mí, si no lo exploro, si no lo identifico, no puedo modificar lo que no conozco. Necesito darme a la tarea de reconocer para aceptar que eso existe, para poder estudiarlo, para poder saber con qué se conecta, para saber técnicas de detenerlo y de expresar correctamente lo que sentimos, porque es real que necesitamos el sentimiento para sobrevivir todos. Entonces, una vez que identificamos la necesidad del sentimiento real, entonces el organismo se descarga de tensión, porque recuerden que tiene que ver con liberar químicos. Entonces, cada vez que me detengo en liberar químicos o los obstruyo o los ataco allá dentro de mí, así un montón de lo mismo, se genera carga y necesita descargarse. Entonces te enojas con quien no te tienes que enojar porque no te pudiste enojar con quien te tenías que enojar. Uf. Por supuesto, si no podemos hacer eso con nuestros propios sentimientos, ahora imagínense cómo le hacemos para empatar con los sentimientos del de enfrente. Cuando esté enojado y a mí me cueste trabajo mi enojo, o voy a explotar o lo voy a sedar, es decir, lo voy a calmar, lo voy a omitir, le voy a dar la vuelta, porque si yo no lo sé manejar, no lo voy a manejar con el de enfrente. ¿Ok? Por eso es tan importante la tarea de observación, de reconocer primero los sentimientos. Esto ya lo dijimos, que cuando iniciamos un diálogo con una persona entramos en una sintonía que es una danza energética que nos invita entonces a coincidir en el tono emocional, verbal, en las posturas, en los gestos entre una y otra persona. La falta de oído emocional conduce a la torpeza social, como decían estos autores, ¿no? Es de la misma fuente. Entonces, ya sea porque hemos interpretado mal los sentimientos ajenos, ya sea porque tenemos una franqueza mecánica y inoportuna, ¿no?
o ya sea porque tenemos una indiferencia que aniquila la afinidad. ¿Ok? 3 opciones fáciles de rastrear. No estoy empatando con esta persona porque soy interpretador de los sentimientos de una manera incorrecta. Entonces primero me pregunto cómo interpreto yo la tristeza cuando la veo. Veo a alguien que hace así y digo que está feliz o digo que está triste. Esto parece un absurdo, pero necesitan cachar si la interpretación de los sentimientos ajenos es lo que no ocurrió bien o fue porque tengo una práctica mecánica e inoportuna, como decir, por ejemplo, una práctica, una cosa muy trillada entre nosotros los terapeutas, ¿no? Entonces es, pero cuando le decimos 500 veces a alguien, se vuelve una respuesta mecánica, inoportuna y no un modo de acompañamiento, ni de decirle al otro, sí, te estoy escuchando y aquí estoy, dime más, te estoy acompañando, pero es mecánico. No te aprendas fórmulas, se trata de sentir. Una cosa es tener un territorio que sabemos que podemos explorar y otra cosa es quedarte con que eso es todo lo que hay que hacer. Las respuestas mecánicas son usualmente inoportunas. Y un tercer punto, entonces, dice esta lámina, por una indiferencia. Le pongo poco interés a lo que me dice el otro. Hago como que lo escucho, pero en realidad, ¿qué me dijo después? ¿Habló de su hijo? ¿De quién habló? Ya ni me acuerdo. La indiferencia aniquila la afinidad. Por supuesto que sí, entrar en contacto con un ser humano implica, y su emocionalidad implica que yo tenga, si son 3 segundos de franqueza de interacción, desde la mirada, desde mi ser completo hacia el otro, abierto y disponible para poder escuchar, si son 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, pero mi cuerpo completo, mi mirada y mi pensamiento completo dirigido hacia la indiferencia en cualquier nivel de los que acabo de describir. La indiferencia aniquila la afinidad. Y entonces, por supuesto, todas estas lecturas, estas 3, generan ansiedad en el que lo emite y en el que lo recibe, en ambos, neuronas espejo. Entonces, nuestras incapacidades sociales se van a mostrar más en este tiempo, donde estamos más estresados. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, a mayor, dijimos, estrés, menor capacidad intelectual y emocional, relacional, dijimos en el módulo anterior. Por supuesto que sí, dentro de más inhábil sea socialmente, más nivel de tensión voy a generar, menos respuesta eficiente a nivel de trabajo y menos capacidad de solucionar entonces las áreas que tienen que ver con, por ejemplo, puentear procesos entre personas. Y un factor entonces que está ahí atrás se llama mi propia torpeza social, vamos a ponerlos en términos de primera persona, es decir, todo lo que tengo que mejorar de mis habilidades de no interpretar los sentimientos ajenos, de no ser mecánico ni inoportuno, de mirar cómo cualquier grado de indiferencia lastima, mete miedo, vamos a ponerlo así, y genera mayor estrés. Miedo al contacto emocional sería. Ok, entonces, para ir entendiéndonos qué necesitamos para generar un área de mayor claridad en el manejo de la ansiedad, sería el autocontrol. Pero ¿cómo autocontrol si lo que estás diciendo es que necesitamos rastrear bien nuestras sensaciones, poder digerirlas, cómo se llaman, para poder darnos cuenta entonces qué necesito, para poder entonces llevarlo a la reflexión y a la expresión, acción, expresión es acción, expresión, acción, correcta que satisfaga mi vida y me deje equilibrado energéticamente, es decir, sin necesidad de seguir pensando o digiriendo emocionalmente alguna situación. ¿Cómo? Si se trata de hacer todo ese ciclo donde entra el autocontrol entonces es el punto. Una vez
que yo ya registré que estoy sintiendo un hueco en el estómago o que siento maripositas en el estómago. Y entonces digo, ay, maripositas en el estómago quiere decir, oh, mm, pero entonces tiene que ver por esto. ¿Será que me causó esta sensación de alegría el cerrar ese proyecto, el que pudiéramos solucionar esa tranca que no sabíamos cómo? Sí, se vale digerir entonces cuál es el contenido. Pero entonces cuando toca, por ejemplo, esta expresión que se llama alegría, ¿qué tocaría decir? El que va alegre le quiere contar al mundo, no se quiere quedar con la alegría. Lo primero es que pone su cara de alegría, por supuesto, su energía de alegría, y enseguida le dice a alguien, seguramente, al menos se lo dice a sí mismo enfrente del espejo, lo conseguimos, o así en voz alta. Pero muy probablemente lo hagas con alguien, porque la alegría entonces su necesidad es ir hacia otro en la expresión expansiva del amor. El amor es la contención y el tomar y el reunir y el sentirnos contenidos de una manera que permite que la vida se continúe, lo decimos así, como vincularmente. Y la alegría es la expresión de la expansión de la vida, de cuando queremos sabernos conectados, vivos, llenos, plenos, pletóricos de luz y de alegría, pues que es el sentimiento. Cuando es eso, queremos ir hacia afuera. Y entonces lo correspondiente es ir hacia afuera como se pueda, con una expresión verbal, con una llamada telefónica, con un mensaje escrito, con una persona y brincarle enfrente contigo mismo y decírtelo en voz alta y folgoriosa. Necesidad y expresión. Y la expresión entonces necesita una regulación que se llama poder, entonces, controlar en el momento que ocurre la expresión hormonal, la dirección de la expresión. Eso es lo que podemos controlar del sentir. No podemos controlar nadie puede controlar las emociones en el sentido de las reprimo, las extingo, me lo guardo y entonces se me va a desaparecer. Eso no se puede. Los sentimientos son caballos desbocados. Se dispara la hormona, se dispara el neurotransmisor, se dispara entonces a nivel de miedo el cortisol y entonces también la testosterona a nivel de las glándulas suprarrenales y entonces tengo todo el impulso del miedo y todo el impulso de la testosterona que es la acción. Y entonces actúo. ¿Cómo lo voy a controlar? Voy a sentir los pelitos parados, voy a sentir la necesidad de correr o voy a sentir la necesidad de desaparecerme. Sí lo voy a sentir. El asunto es poder moderar con el único moderador que tenemos que se llama respiración y movimiento, para poder entonces expresar con una conducción asertiva. Sí, siempre el sentimiento tendrá una necesidad real de existir. Entonces no le puedo decir como le diría a esa persona lo que se me da la gana de decirle, si estoy furiosa y en ese instante porque estoy a mitad de una junta y entonces ¿qué hago? Reconozco mi pasadera de enojo y entonces quiere decir que tiene que ver con algo mío más que con el otro, pero reconozco que hay enojo. Y entonces me detengo vía toma de conciencia, respiración, movimiento orgánico, soltar lo que pueda que conozca de mi cuerpo que se aprieta con el enojo. O hacer un acto espontáneo de apretar un puño, a lo mejor detrás de mi pierna, a lo mejor debajo de la cámara, si estamos en este sentido de comunicación, pero darle la señal clara a mi cuerpo de que reconocí el sentimiento. Oh, ya supe que es enojo, pero si está pasado de carga, entonces quiere decir, acuérdense del módulo de manejo de emociones, entonces quiere decir que está excedido porque está tapando a otro sentimiento. Entonces necesito detenerme en el momento que siento algo álgido y que se me quiere salir sin control como caballo desbocado. Ese que reconozco que está así, ese especialmente es mi punto de trabajo. Dijimos los excedidos en ese módulo, ¿no? Como punto de trabajo.
Y entonces estoy tomando que me doy cuenta que es el enojo, que es el miedo, o que es la alegría y todo lo hecho a chacoteo, está tapando algo más. Y por definición entonces me tendría que poder regular en ese instante. Y regular implica conciencia, me estoy dando cuenta que esto está exagerado en mí. Lo detengo, lo respiro, lo contengo y me lo negocio un segundo en la noche para poder entonces en este momento a lo mejor manifestar, mira, creo que, vamos a poner el caso del enojo y la junta, ¿no? Yo creo que en este momento necesito tomar un poco más de tiempo para decirte qué opino al respecto. Me siento con necesidad de marcar con mayor claridad los límites. Eso puede ser suficientemente correcto para decir que estoy en molestia, pero no decir de qué tamaño es la molestia, porque seguramente eso tiene que ver conmigo. Entonces, llego al espacio siguiente o pido 5 minutos, necesitamos 15 minutos para digerir esta información, si es que tengo esas facultades y esa capacidad, pero necesito digerir una información que no sé cómo poner los límites que acabamos de tocar. Y me puedo retirar de la situación y digerir 3 veces en escribir y arrastrar el lápiz y decir, me siento en descontrol, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Porque cuando se rebasa el límite de tolerancia de mi capacidad normal de contener mi estrés, se va a botar el sentimiento. Sí, sí tenemos como una malla que detiene todo el tiempo, pero esa malla tiene un límite. La podemos traspasar y romper cuando los niveles de tensión suben. Y eso tiene que ver básicamente, entonces decíamos, con nuestra imagen ideal, con lo que esperamos de las circunstancias, con nuestro perfeccionismo, con nuestros sentimientos del pasado, con todo lo que vimos en las definiciones. La conducción asertiva entonces es desahogo para mí, conmigo, y después regreso a la relación. Una vez descargado la parte química, es más fácil la conducción de una emocionalidad que es asertiva o adecuada para la relación en la que estamos y seguramente con la situación en la que estamos. Por supuesto, dice abajo, la perseverancia es lo único que te va y me va a sacar aquí de esto. Las carreras se ganan con tesón, diría la fábula de Esopo de la liebre y la tortuga. Claro que sí, no nos enseñaron correctamente de niños porque no es una parte como tan clara todavía de que el permiso de sentir lo que siento es lo correcto, la expresión es lo que hay que aprender a moderar, dirigir, contener para expresar. Entonces dijimos en una conducción asertiva, adultamente, racionalmente y proporcionada a la situación. Y la única solución se llama necesito perseverar en mi autoconocimiento, en mi capacidad de moderar entre respiración, movimiento y técnicas de descarga, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, creo que con esto tenemos suficiente material como para entendernos cómo hacer un buen manejo de la ansiedad. Tenemos entonces con esto que se llama autocontrol, el tema cubierto sobre los factores que generan el estrés. A continuación te dejaré nuevamente entonces una pequeña filmación sobre lo que va a ser los elementos que vamos a trabajar con la respiración como está en esta lámina. Nada más necesito decirte, vamos a ver tipos de respiración para poder contener los estados emocionales y después poder conducirlos, ¿ok? Las técnicas respiratorias nos van a ayudar a modificación, entonces, respiratoria igual a modificación de emoción. Siempre que cambiamos de emocionalidad, cambiamos de respiración. Una vez que terminas de llorar un montón, lo que hace tu respiración es... Una vez que descargaste la rabia, entonces haces... ¡Qué bueno que ya! Ajá, respiración igual a moderación de estados emocionales. Y por ahí nos vamos a ir para la reflexión y tarea de este módulo. Pero a nivel de finalizar nuestro tema, entonces tenemos que entender que hay dos tipos de respiración que sí tienes que tener claro a la hora de hacer los tipos de respiraciones que van a venir en tu video y en la lámina a continuación. Existe una respiración que llamamos torácica y otra que llamamos abdominal.
y ambas partes necesitan movilizarse en cada respiración. Entonces, inhalo y lleno el tórax, inhalo y lleno el abdomen con la flecha hacia afuera del lado derecho, es llenar el abdomen, se llama inhalar. Llenar el tórax se llama inhalar. Exhalar el tórax, exhalar el abdomen metiéndolo, se llama exhalación. Inhalo, lleno, exhalo, vacío. Ambas partes. Inhalo tórax, inhalo abdomen. Exhalo abdomen, exhalo tórax, si fuera más correcto. Inhalo tórax, inhalo abdomen. Exhalo abdomen, exhalo tórax. Ambas partes necesitan movilizarse durante los ejercicios que te vamos a sugerir. ¿Cuándo vas a hacer estos ejercicios? En los momentos en donde te sientas cargado emocionalmente o estés conteniendo a alguien y quieras poder empatizar ahí, sintonizar, mover abdomen y tórax. Ahí está el movimiento abdominal reflejado en esta mujer que está acostada. Se infla, se va hacia afuera, como en la imagen de la izquierda, cuando lleno el abdomen, y se va hacia adentro y metido cuando entonces exhalo, vacío. Ok, estos son los ejercicios que vas a ver en un video, pero se llama respiración de 1 minuto. Y entonces quiere decir que vas a ocupar 1 minuto, ni siquiera es tanto, detenerme para cambiar la emocionalidad, cambio el pensamiento, cambio la información de mi cuerpo y entonces cambio la necesidad actual. Ojo, sin negación de haberme dado cuenta de lo que estoy sintiendo. Se llama regulación para poder conducir, no negación. Y la respiración de 1 minuto, entonces está marcada ahí. Inhalas durante 20 segundos, retienes durante 20 segundos y exhalas durante 20 segundos. Y en eso vas a mantener tu pensamiento. Inhalo, 1, 2, 3, 4, 20. Exhalo, perdón, retengo. 1, 2, 3, 4, 20. Exhalo, 1, 20. Y ahí está tu pensamiento, 1 minuto. Solamente cuentas y, por favor, así, puedes hacerlo, como dice aquí al lado izquierdo, como la función revitalizadora. Inhalas por ambas fosas y exhalas por la boca. Y puedes incluir hacer afirmaciones. Afirmaciones, sí. También el pensamiento produce efectos positivos. Si necesitas entonces orientarlo a afirmarte, entonces lo que decidí es correcto. O me siento capaz de decidir. O soy inteligente, no en todo, pero soy inteligente. Soy capaz, soy amada, ¿qué soy? Afirmaciones mentales positivas, por supuesto. Segunda, respiración armónica, que te la digeriré un poco más en el video, pero necesitas saber que esta postura es la que se consigue con tener una fosa tapada y alternar con la otra conforme está descrito. Inhalas por un tiempo, exhalas por el otro. Y necesitamos entender que la agresión es uno de los temas fundamentales para aprender a descargar. ¿Por qué? Porque la agresividad excesiva, por supuesto, produce deterioro, porque la agresividad disminuida produce falta de asertividad y la adecuada produce asertividad, poner límites donde toca, cuando toca en la proporción adecuada. Eso. Y vamos a ver en el video la técnica de Hulk, la técnica de la toalla y la técnica purificadora de respiración. Con estos, por supuesto, ya nos iremos a nuestra posibilidad de la reflexión personal para tener la claridad de qué sigue con nuestro esquema de trabajo para poder acompañarnos y acompañar a otros. Por ahora te dejo con este segmento de manejo de la ansiedad 2. Muchísimas gracias.